En el polvoriento pueblo de San Miguel, el arrogante doctor Morales se burla de Esperanza, una joven que dice ser doctora. Esa muchacha está loca si cree que puede ser doctora, dice borracho frente a todo el pueblo. Él no sabía que estaba subestimando a la persona equivocada. Esperanza esconde algo que va a cambiar todo, un conocimiento médico que ningún hombre del pueblo posee. Cuando don Sebastián, el hacendado más poderoso de la región, llega moribundo después de ser embestido por un toro y Morales está demasiado borracho para operar, lo que Esperanza hace deja a todos en shock. Pero antes de continuar la historia, si tú al igual que nosotros valoras el talento verdadero y crees en la superación personal, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia inspiradora. Gracias. Ahora regresemos a nuestra historia. En el polvoriento pueblo de San Miguel, donde las tradiciones pesaban más que las tormentas de verano, Esperanza Salinas caminaba por las calles empedradas, arrastrando tras de sí algo más pesado que la maleta de cuero gastada que llevaba en la mano. Arrastraba 6 meses de humillaciones, 6 meses de puertas cerradas, 6 meses de escuchar que una mujer jamás podría ser doctora de verdad. Sus delicadas facciones, enmarcadas por cabello castaño siempre recogido en un moño impecable, contrastaban con la ropa sencilla y desgastada, que era todo lo que podía permitirse. A los 24 años, llevaba en el pecho un título que había costado la vida de su madre y los ahorros de toda una familia, pero que parecía valer menos que el papel en el que estaba impreso. «Ahí va la doctorcita que nadie quiere contratar», murmuraba doña Carmen desde la puerta de su tienda, sin molestarse en bajar la voz. «Dicen que por ser mujer no sabe nada. Mi comadre dice que es pura vanidad, que las mujeres solo servimos para cocinar y parir». Esperanza apretó con más fuerza el título médico contra su pecho y siguió caminando. Ya no le dolían tanto estos comentarios. Había aprendido que el dolor, como una herida mal curada, podía convertirse en algo familiar, casi cómodo en su constancia. Su padre había sido el médico más respetado de San Miguel durante 20 años. El doctor Salinas curaba desde fiebres infantiles hasta heridas de bala, y todo el pueblo acudía a él con una confianza ciega. Esperanza había crecido a su lado, observando cada procedimiento, memorizando cada diagnóstico, soñando con el día en que ella también podría aliviar el sufrimiento de otros. Cuando la tuberculosis se llevó a su padre, su mundo se desplomó. Pero su madre, con una fortaleza que Esperanza solo ahora comprendía completamente, vendió todo lo que tenían para costear sus estudios en la capital. «Mija», le había dicho con los ojos brillantes de determinación y dolor, «tu papá siempre decía que tenías manos de sanadora. Vas a ser la doctora que este pueblo necesita, aunque te cueste sangre demostrarlo». Esas habían sido prácticamente las últimas palabras coherentes de su madre. El agotamiento y la tristeza la consumieron lentamente, y murió justo un mes antes de que Esperanza se graduara con honores de la Facultad de Medicina. Se graduó sola, lloró sola, y regresó sola a San Miguel con un título que nadie quería reconocer. La consulta que había intentado establecer en la casa donde creció se mantenía vacía día tras día. Los hombres se burlaban abiertamente. ¿Quién va a dejar que una chamaca le toque las partes nobles? Las mujeres desconfiaban aún más. Las curanderas tienen más experiencia que esa niña presumida. Su único sustento venía de don Remedios, el farmacéutico, quien le pagaba unos pocos pesos por ayudar a organizar medicinas y traducir las recetas que llegaban de médicos de otras ciudades. Vivía en una humilde habitación sobre la farmacia, donde cada noche se quedaba despierta estudiando libros médicos a la luz de una vela, rezando para que algún día alguien, cualquiera, le diera la oportunidad de demostrar lo que sabía. El doctor Evaristo Morales era su mayor obstáculo. Un hombre de 60 años que había llegado al pueblo 5 años atrás, después de la muerte del padre de Esperanza, y que había monopolizado la atención médica más por falta de competencia que por competencia real. Era borracho, negligente, y había matado a más pacientes por incompetencia que curado por habilidad. Pero era hombre, tenía título colgado en la pared, y eso bastaba para que el pueblo lo prefiriera sobre ella. «Esa muchacha está loca si cree que puede ser doctora», decía Morales a quien quisiera escucharlo.
Yo he visto casos así en la capital, mujeres que se creen muy listas, pero que a la primera emergencia se desmayan como señoritas. La medicina es cosa de hombres, requiere estómago fuerte y carácter que las mujeres no tienen. Esperanza había escuchado estas palabras tantas veces que habían perdido el poder de herirla. O al menos eso se decía a sí misma cada mañana al levantarse, cada tarde al regresar a su cuarto vacío, cada noche al preguntarse si había tomado la decisión correcta al regresar a este lugar donde su sueño parecía morir un poco más cada día. Pero antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Tú crees que cuando uno tiene un sueño verdadero, nacido del corazón y no de la vanidad, debe pelear por él sin importar cuánto duela? Pausa el video ahorita y ve a los comentarios a contarnos si alguna vez has tenido que luchar contra todo un mundo que no creía en ti. Era una tarde sofocante de julio cuando los gritos desesperados rasgaron el aire quieto del pueblo como cuchillos atravesando seda. Esperanza estaba en la farmacia, organizando frascos de quinina, cuando escuchó el galope frenético de un caballo y la voz quebrada de un hombre que gritaba: «Por favor, alguien que ayude. Se está muriendo. Necesitamos al doctor». Su corazón se aceleró inmediatamente. Después de meses de inactividad forzada, el instinto médico que corría por sus venas como sangre se activó al escuchar esa desesperación que conocía tan bien. Salió corriendo de la farmacia con su maletín en la mano, el mismo que había pertenecido a su padre, gastado pero lleno de instrumentos limpios y medicamentos que ella misma había ido reuniendo con sus escasos pesos. «Soy doctora», gritó al peón que se tambaleaba junto a su caballo empapado en sudor. «¿Puedo ayudar?». El hombre la miró de arriba abajo con una mezcla de desesperación y desprecio que ya le resultaba familiar. Era Luciano, uno de los trabajadores de las haciendas cercanas, con el rostro curtido por el sol y las manos temblorosas por la urgencia. «Necesito un médico de verdad, niña, no una chamaca jugando a ser doctora», dijo con la voz quebrada pero firme. «Es el patrón, don Sebastián. Un toro lo embistió y está sangrando mucho. El doctor Morales está... ¿Está qué?», preguntó Esperanza, aunque ya sabía la respuesta. «Está borracho, como siempre. No puede ni sostenerse en pie, menos operar a alguien». La frustración que había estado acumulándose durante meses estalló en el pecho de Esperanza como pólvora encendida. «Escúchame bien, Luciano», le gritó con una fuerza que sorprendió a ambos. «He estudiado más años que Morales. Me gradué con honores de la mejor facultad del país y he leído cada libro médico que has visto en tu vida. Si tu patrón se está muriendo y yo soy la única opción que tienes, más te vale tragarte tu orgullo y dejarme hacer mi trabajo». El peón titubeó, mirando hacia el camino que llevaba a la hacienda y luego de vuelta a ella. En sus ojos pudo ver la batalla entre los prejuicios de toda una vida y la desesperación de quien ve morir a alguien querido. «Está bien», murmuró finalmente, «pero si él se muere por su culpa, yo no respondo». «Si él se muere será porque llegamos tarde discutiendo», respondió Esperanza, subiendo al caballo detrás de él. «Vámonos». El viaje a la hacienda Tres Cruces se hizo eterno a pesar de que cabalgaron a galope tendido. Esperanza rezaba en silencio, no solo para que llegaran a tiempo, sino para que esta fuera finalmente la oportunidad que había estado esperando. La oportunidad de demostrar que los títulos no tenían género, que las manos sanadoras no reconocían diferencias entre hombres y mujeres, que el conocimiento médico era tan válido en ella como lo había sido en su padre. La hacienda apareció ante ellos como un oasis de elegancia en medio del paisaje árido. Era una construcción imponente de adobe y tejas rojas, rodeada de corrales perfectamente ordenados y jardines que hablaban de prosperidad y buen gusto. Pero toda esa belleza quedó en segundo plano cuando vio la escena que se desarrollaba en el patio principal. Sebastián Delgado yacía inconsciente sobre una mesa de madera que habían sacado deprisa del comedor. Su camisa blanca estaba empapada en sangre y una herida profunda en el abdomen derecho sangraba de manera constante, pero no arterial, lo que significaba que aún había esperanza. A su alrededor, media docena de peones se movían nerviosos, sin saber qué hacer, mientras una mujer mayor, probablemente el ama de llaves, lloraba discretamente en un rincón. Esperanza se bajó del caballo antes de que éste se detuviera completamente
y corrió hacia el herido. Sus ojos médicos evaluaron la situación en segundos. Herida penetrante abdominal, probablemente causada por el cuerno de un toro. Sangrado moderado pero constante, paciente inconsciente pero con pulso palpable, respiración laboriosa pero estable. ¿Hace cuánto pasó?, preguntó sin apartar los ojos del paciente. Como 1 hora, respondió uno de los peones. Andaba arreando el ganado cuando el toro negro, ese que siempre ha sido bronco, lo embistió por la espalda. El cuerno le entró aquí, señaló la herida, y lo tiró como 10 metros. Esperanza abrió su maletín con movimientos precisos y comenzó a sacar instrumentos. Necesito agua hirviendo, trapos limpios, todas las lámparas que tengan, y quiero que alejen a todo el mundo, excepto 2 personas para que me ayuden. Señorita, dijo el ama de llaves con voz temblorosa, ¿usted está segura de que puede? Soy doctora, respondió Esperanza con una calma que no sabía que poseía, y si no actúo ahora, su patrón va a morir. Es así de simple. Mientras esperaba que le trajeran lo que había pedido, examinó más detalladamente la herida. El cuerno había penetrado en ángulo lateral, probablemente perforando el intestino delgado pero sin tocar órganos vitales mayores. Era una operación compleja pero no imposible, siempre y cuando actuara rápido y mantuviera la esterilización adecuada. Cuando le trajeron todo lo necesario, Esperanza se lavó las manos meticulosamente con jabón carbólico y alcohol, exactamente como le habían enseñado en la facultad. Notó que algunos peones la observaban con una mezcla de curiosidad y escepticismo, pero ya no le importaba. Solo existía ella, su paciente, y todo el conocimiento que había acumulado durante años para este momento. Voy a necesitar que lo mantengan completamente inmóvil, explicó mientras desinfectaba la zona alrededor de la herida. Y si alguien se siente mareado, que se vaya ahora. No puedo permitir distracciones. Nadie se movió. Con manos firmes que no temblaron ni una sola vez, Esperanza comenzó la operación. Primero limpió la herida, removiendo fragmentos de tela y suciedad que podrían causar infección. Luego, con una precisión que sorprendió hasta a ella misma, exploró la cavidad abdominal en busca de daños internos. Aquí está el problema, murmuró más para sí misma que para los demás. Perforación intestinal, pero pequeña. Tengo que suturar esto antes de que se desarrolle peritonitis. Durante las siguientes 2 horas, Esperanza realizó la operación más importante de su vida. Suturó la perforación intestinal con puntos perfectamente espaciados, limpió la cavidad abdominal de sangre acumulada y cerró la herida externa en capas, asegurándose de que cada tejido quedara perfectamente alineado para una cicatrización óptima. Cuando finalmente se enderezó, tenía la espalda adolorida y las manos cubiertas de sangre, pero en sus ojos brillaba el triunfo de quien acaba de ganar la batalla más importante de su vida. Sebastián respiraba con normalidad, su pulso era fuerte y estable, y el sangrado había cesado completamente. ¿Ya terminó?, preguntó el ama de llaves con los ojos como platos. La operación sí, respondió Esperanza limpiándose las manos. Ahora viene la parte difícil, que no se infecte. Voy a necesitar que alguien venga a buscarme cada 6 horas para cambiar los vendajes y monitorear su condición. Y quiero que hiervan toda el agua que usen para limpiar la herida. Nada de agua del pozo. Los peones se miraron entre ellos con una expresión que Esperanza nunca había visto dirigida hacia ella. Respeto. Señorita doctora, dijo Luciano con voz quebrada. Usted le salvó la vida al patrón. No sé cómo agradecerle. Era la primera vez en 6 meses que alguien la llamaba doctora sin burla en la voz. Y mientras guardaba sus instrumentos en el maletín, sintió que algo había cambiado para siempre. No solo había salvado una vida, había salvado su propia esperanza. Pero lo que no sabía es que el hombre al que acababa de operar cambiaría su vida de maneras que jamás habría imaginado, y que esta operación era solo el comienzo de una historia que transformaría no solo sus destinos, sino todo el pueblo que la había rechazado. Los días siguientes establecieron una rutina que Esperanza jamás había experimentado. Por primera vez en meses, se sentía útil. Cada mañana cabalgaba hasta la hacienda Tres Cruces para revisar a su paciente, cambiar vendajes y monitorear signos de infección. Cada tarde regresaba al pueblo con la satisfacción de quien está haciendo exactamente lo que nació para hacer,
Sebastián Delgado despertó al tercer día de la operación, cuando abrió los ojos y vio a una mujer joven inclinada sobre él, revisando su vendaje. Su primera reacción fue de confusión. «¿Quién es usted?», preguntó con voz ronca. «Soy la doctora Esperanza Salinas», respondió ella sin apartar los ojos de la herida, que mostraba signos excelentes de cicatrización. «Soy quien lo operó cuando el toro lo embistió». Sebastián la estudió con atención. Era un hombre de 35 años, con facciones marcadas por el sol y la responsabilidad, cabello negro ligeramente prematuramente grisáceo en las sienes y ojos oscuros que parecían haber visto demasiada tristeza para su edad. Tenía la piel curtida de quien ha pasado la vida trabajando bajo el sol, pero las manos finas de quien también sabe manejar libros y números. «¿Usted me operó?», preguntó con incredulidad que no intentó disimular. «Sí», respondió Esperanza simplemente. «El doctor Morales estaba indispuesto y usted se habría muerto si esperábamos a que se le pasara la borrachera». Hubo un momento de silencio mientras Sebastián procesaba esta información. Finalmente, intentó incorporarse para examinar la herida él mismo. «No se mueva todavía», le ordenó Esperanza con autoridad médica. «La sutura aún está fresca y cualquier movimiento brusco podría abrirla». «¿Cuánto tiempo llevó aquí?». «3 días. Ha estado inconsciente la mayor parte del tiempo, lo cual es normal después de una cirugía abdominal». Sebastián la observó trabajar mientras ella limpiaba la herida con alcohol y aplicaba un nuevo vendaje. Sus movimientos eran precisos, seguros, profesionales. No había en ella ni rastro de la incertidumbre que esperaría de una mujer jugando a ser doctora. «¿Dónde estudió medicina?», preguntó finalmente. «En la Facultad de Medicina de la capital. Me gradué hace 1 año con honores». «¿Y qué hace en San Miguel?». «Una doctora con esas credenciales podría trabajar en cualquier hospital de la ciudad». Esperanza hizo una pausa en sus movimientos. Era una pregunta que había aprendido a responder con diplomacia, pero algo en la manera directa en que él la había formulado la invitó a ser honesta. «Este era el pueblo de mi padre. Él fue médico aquí durante 20 años. Pensé que podría continuar su trabajo, pero…». Se encogió de hombros. «Resulta que la gente prefiere médicos borrachos e incompetentes siempre y cuando sean hombres». Sebastián guardó silencio, pero en sus ojos apareció algo que podría haber sido comprensión. Durante los días siguientes, sus conversaciones se extendieron más allá de lo estrictamente médico. Esperanza descubrió que Sebastián era un hombre culto que había estudiado agronomía y administración antes de heredar la hacienda y que leía vorazmente durante las noches solitarias. Él, por su parte, quedó impresionado no solo por el conocimiento médico de ella, sino por su inteligencia general y su capacidad para discutir temas que iban desde literatura hasta política. «¿Por qué vive solo en una hacienda tan grande?», le preguntó ella una tarde mientras le cambiaba el vendaje. Sebastián tardó un momento en responder. «Estuve casado. Mi esposa murió en el parto hace 5 años, junto con nuestro hijo. Desde entonces, bueno, esta casa se siente demasiado grande para una sola persona, pero demasiado llena de recuerdos para compartirla con alguien más». «Lo siento», dijo Esperanza sinceramente. «Debe haber sido terrible». «Lo fue. Durante mucho tiempo pensé que nunca volvería a sentir que la vida había terminado para mí a los 30 años, que mi única función sería mantener la hacienda funcionando hasta que me muriera y se la dejara a algún primo lejano». Esperanza terminó de asegurar el vendaje antes de responder. «¿Y ahora qué piensa?». Sebastián la miró directamente a los ojos. «Ahora pienso que tal vez estaba equivocado, que tal vez una mujer extraordinaria podría aparecer en mi vida cuando menos la esperara y recordarme que aún soy capaz de sentir que el futuro vale la pena». Hubo un momento de tensión silenciosa entre ellos, cargado de significados que ninguno de los dos se atrevía a verbalizar aún. Pero antes de que esa conversación pudiera continuar, gritaron desde el patio que había una emergencia. Uno de los peones, joven llamado Miguel, había estado cortando maleza cerca del río cuando accidentalmente se había envenenado con toloache, una planta altamente tóxica común en la región. Esperanza corrió hacia donde tenían al muchacho, que convulsionaba violentamente mientras espuma salía de su boca. El doctor Morales había llegado finalmente, tambaleándose por la borrachera de la noche anterior, y estaba examinando al paciente con ojos vidriosos.
Hay que amputarle la pierna, declaró Morales con autoridad vacilante, para evitar que el veneno se extienda al resto del cuerpo. No, gritó Esperanza sin pensarlo. Eso no es veneno sistémico, es intoxicación por alcaloides del toloache. La amputación no serviría de nada. Morales se volvió hacia ella con furia alcohólica. ¿Quién le dio permiso de opinar, señorita? Yo soy el médico aquí, y yo soy la doctora que acaba de salvarle la vida al patrón de esta hacienda, respondió Esperanza, sin retroceder. Miguel necesita carbón activado y fluidos intravenosos para neutralizar la toxina. Si le amputa la pierna, lo único que conseguirá es matarlo más rápido. Los peones miraban de uno a otro indecisos. Sebastián, que había salido al patio a pesar de sus protestas, observaba la escena con atención. «Doctor Morales», dijo con voz firme, «usted me operó el año pasado por una herida menor en la mano. Estuvo a punto de causarme gangrena por no limpiar adecuadamente los instrumentos. La doctora Salinas acaba de realizar una cirugía abdominal perfecta y ha manejado mi recuperación de manera impecable. Creo que voy a seguir su consejo en este caso». Era la primera vez que alguien con autoridad real en el pueblo respaldaba públicamente la competencia médica de Esperanza sobre la de Morales. Durante las siguientes 6 horas, Esperanza luchó por la vida de Miguel. Le administró carbón activado que había preparado ella misma, mantuvo sus vías respiratorias despejadas durante las convulsiones y monitoreó constantemente sus signos vitales. Cuando finalmente las convulsiones cesaron y el muchacho despertó con la mente clara, había salvado no solo su vida, sino también su extremidad. «Doctora», murmuró Miguel con voz débil pero clara, «gracias por no dejar que me cortaran la pierna». Esa noche, mientras Esperanza empacaba sus instrumentos para regresar al pueblo, Sebastián se acercó a ella en el patio. Caminaba lentamente, aún cuidando su herida, pero con determinación. «Esperanza», dijo, y era la primera vez que usaba su nombre de pila, «usted no es solo una gran doctora, es la mujer más extraordinaria que he conocido». Ella levantó la vista de su maletín, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Sebastián, durante 5 años he vivido convencido de que mi vida había terminado, de que lo único que me quedaba era mantener esta hacienda funcionando hasta el día de mi muerte. Pero usted me ha recordado que aún soy capaz de admirar, de respetar, de...» Hizo una pausa, buscando las palabras correctas, «de amar». Esperanza sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. «Usted me ha dado algo que creí haber perdido para siempre, la esperanza de que mi sueño valga la pena. Por primera vez en meses, me siento como la doctora que siempre quise ser». Sebastián se acercó más hasta que pudo tomar sus manos entre las suyas. «¿Cree que una mujer extraordinaria como usted podría encontrar espacio en su corazón para un hombre que pensaba que había olvidado cómo amar?» En lugar de responder con palabras, Esperanza se puso de puntillas y lo besó. Fue un beso suave al principio, casi tímido, pero que creció en intensidad conforme ambos se dieron cuenta de que habían encontrado algo que ninguno de los dos buscaba, pero que ambos necesitaban desesperadamente. Cuando se separaron, Sebastián sonrió por primera vez desde que ella lo conocía. «¿Eso significa que sí?» «Significa que creo que 2 personas rotas pueden sanarse mutuamente», respondió ella, «si están dispuestas a intentarlo». Bajo las estrellas del patio de la hacienda Tres Cruces, una doctora que había perdido la fe en sus sueños y un viudo que había perdido la fe en el amor, comenzaron a escribir una historia que cambiaría no solo sus vidas, sino todo el pueblo que los rodeaba. Porque lo que ninguno de los dos sabía es que su amor estaba a punto de enfrentar la prueba más difícil y que la verdadera batalla por el derecho de Esperanza a ejercer la medicina apenas estaba comenzando. Entre tú y yo, querido oyente, ¿crees que el amor verdadero puede darle a una persona la fuerza suficiente para enfrentar a todo un mundo que está en su contra? Para el video un minutito y cuéntame qué harías si tuvieras que elegir entre tu sueño profesional y la presión de una sociedad entera. Los rumores comenzaron a extenderse por San Miguel como fuego en pastizal seco. El doctor Morales, humillado públicamente por segunda vez en menos de una semana, no tardó en comenzar su campaña de desprestigio. «Esa muchacha le está haciendo brujería al hacendado», murmuraba en la cantina cada noche. «No es natural que una mujer sepa de medicina.
Mis colegas de la capital me han contado casos así. Mujeres que practican magia negra haciéndose pasar por doctoras. Las palabras de Morales encontraron terreno fértil en una comunidad que ya desconfiaba de cualquier cosa que saliera de lo tradicional. El alcalde, un hombre corrupto llamado Nabor Elizondo, vio en la situación una oportunidad para ganarse el favor del doctor, quien le había prometido una parte de sus ganancias a cambio de protección oficial. «Es cierto lo que dice el doctor», comentaba Elizondo en las reuniones del cabildo. «Esa mujer está ejerciendo ilegalmente. Su título puede ser falso, y aunque no lo sea, no tiene licencia para practicar en nuestro municipio». El rumor más dañino de todos empezó cuando doña Refugio, la chismosa oficial del pueblo, declaró haber visto luces extrañas en la hacienda durante las noches que Esperanza pasaba cuidando a Sebastián. «Yo las vi con estos ojos que se han de comer la tierra», aseguraba a quien quisiera escucharla. Luces que bailaban alrededor de la casa y se oían cantos raros. Esa muchacha le echó un hechizo al hacendado, por eso él la defiende. Esperanza se enteró de estos rumores cuando fue al mercado y notó que las vendedoras dejaban de hablar súbitamente cuando se acercaba. Los niños corrían cuando la veían pasar y algunas mujeres se persignaban discretamente a su paso. «Doctora», le susurró doña Amparo, la única comerciante que aún la trataba con respeto, «tenga cuidado. Están diciendo cosas muy feas de usted y el alcalde anda preguntando sobre sus papeles». Esa tarde, cuando fue a la hacienda para su visita rutinaria, Esperanza le contó a Sebastián sobre los rumores. Él escuchó con el ceño fruncido, la mandíbula tensa de furia contenida. «Esto es ridículo», dijo finalmente. «Usted me salvó la vida con conocimiento médico, no con brujería, y salvo a Miguel de una amputación innecesaria. ¿Cómo pueden ser tan ciegos?» «El miedo los hace ciegos», respondió Esperanza con tristeza, «y la ignorancia los hace crueles. Sebastián, tal vez debería irme del pueblo. Esto no va a terminar bien». «No», dijo él categóricamente tomando sus manos. «No voy a permitir que la corran por hacer su trabajo. Este pueblo necesita una doctora de verdad, no un borracho que mata más pacientes de los que cura». Pero Sebastián subestimó la determinación de sus enemigos. El alcalde Elizondo había estado reuniendo evidencia de las prácticas irregulares de Esperanza y había convencido a varios ciudadanos prominentes de que representaba una amenaza para el orden tradicional del pueblo. La situación llegó a su punto crítico 3 semanas después de la operación de Sebastián, cuando doña Gertrudis Mendoza, la esposa del comerciante más próspero del pueblo, entró en trabajo de parto con complicaciones severas. Era su 6º embarazo, y a los 42 años su cuerpo estaba agotado por los partos anteriores. Cuando comenzaron las contracciones, era evidente que algo estaba terriblemente mal. El bebé venía atravesado, en una posición que haría imposible un parto natural. «Llamen al doctor Morales», gritó don Anselmo Mendoza, desesperado por salvar a su esposa. Morales llegó 1 hora después, claramente borracho pero intentando disimularlo. Examinó a la paciente de manera superficial y declaró con autoridad vacilante: «Es un parto difícil, pero yo he visto muchos así. Vamos a usar los fórceps para sacar al niño». Esperanza, que había llegado al saber de la emergencia, observaba desde la puerta de la habitación. Inmediatamente se dio cuenta de que el uso de fórceps en esa posición mataría tanto a la madre como al bebé. «Doctor Morales», intervino con respeto pero firmeza, «el bebé está en posición transversal. Los fórceps no van a funcionar, necesita una cesárea inmediata». Morales se volvió hacia ella con ojos inyectados de sangre. «Fuera de aquí, bruja». Nadie le pidió su opinión. «Por favor», suplicó Esperanza dirigiéndose a don Anselmo. «Su esposa se va a morir si él intenta usar fórceps. Yo puedo salvarlas a las 2 con una cesárea». «No», gritó el alcalde Elizondo, que había llegado con varios hombres del pueblo. «Esta mujer no va a tocar a una ciudadana decente de San Miguel. Están practicando brujería en nuestra comunidad y esto tiene que parar». Lo que siguió fue una escena de caos absoluto. Mientras Morales intentaba aplicar los fórceps con manos temblorosas, doña Gertrudis gritaba de dolor y perdía cada vez más sangre. Esperanza luchaba por acercarse a la paciente, pero los hombres del alcalde se lo impedían físicamente. «Se van a morir las 2», gritaba Esperanza con lágrimas de frustración.
Por favor, déjenme ayudar. Fue entonces cuando se escuchó el galope de varios caballos acercándose a la casa. Sebastián irrumpió en la habitación, seguido por 4 de sus vaqueros más leales. Su presencia llenó el espacio como una tormenta, y su voz cortó el caos como un látigo. «Apártense de la doctora ahora mismo», rugió con una autoridad que hizo que todos los presentes se detuvieran en seco. El alcalde Elizondo intentó mantener su posición. «Don Sebastián, esta mujer no puede...» «Esta mujer», interrumpió Sebastián caminando directamente hacia Esperanza. «Me salvó la vida hace 3 semanas con una cirugía que ese borracho jamás habría podido realizar», señaló a Morales, quien en ese momento luchaba inútilmente con los forceps mientras doña Gertrudis se desangraba. «Y ahora va a salvar 2 vidas más si ustedes dejan de comportarse como salvajes ignorantes». Don Anselmo, viendo a su esposa cada vez más pálida, tomó la decisión más difícil de su vida. «Doctor Morales, deténgase. Doctora Salinas, por favor, salve a mi esposa». Esperanza no perdió ni un segundo. Corrió hacia su maletín, se lavó las manos con alcohol y comenzó a preparar todo lo necesario para una cesárea de emergencia. Sus manos no temblaron ni una vez, a pesar de tener a media docena de hombres hostiles observando cada uno de sus movimientos. «Necesito que hiervan agua. Traigan todas las lámparas que tengan y que todo el mundo que no esté ayudando se salga de la habitación», ordenó con voz firme. «Esto va a ser delicado y no puedo permitir distracciones». Sebastián se quedó a su lado, no para observar la operación, sino para protegerla de cualquier interferencia. El alcalde y sus hombres permanecieron en la habitación, claramente esperando que algo saliera mal para poder culparla. Durante los siguientes 40 minutos, Esperanza realizó la cesárea más importante de su carrera. Con una precisión que parecía imposible bajo tanta presión, abrió el abdomen de doña Gertrudis, extrajo al bebé que estaba completamente enredado en el cordón umbilical, y luego suturó cada capa de tejido con la meticulosidad de una artista. Cuando el llanto fuerte y saludable del bebé llenó la habitación, un silencio reverencial cayó sobre todos los presentes. Esperanza había salvado no una, sino 2 vidas, delante de testigos que habían llegado esperando verla fracasar. «Es una niña», anunció Esperanza con voz cansada pero triunfante, envolviendo al bebé en una manta limpia antes de colocarlo en los brazos de su madre, que ya estaba despertando de la anestesia local. Don Anselmo se acercó con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas. «Doctora Salinas», dijo con voz quebrada, «usted les salvó la vida a mi esposa y a mi hija. No sé cómo pagarle lo que ha hecho». El doctor Morales, humillado y expuesto ante toda la comunidad, intentó una última defensa. Esto pudo haber sido suerte. Una cesárea es una operación simple». «¿Simple?», intervino Sebastián con voz peligrosamente baja. Caminó hasta una mesa donde tenía guardados algunos documentos y desenrolló un pergamino oficial. «¿Saben qué es esto? Es el título médico de la doctora Esperanza Salinas, graduada con honores de la Facultad de Medicina de la capital». Levantó el documento para que todos pudieran verlo. «Esta mujer se graduó con las calificaciones más altas de su generación. Es más doctora que este borracho que han tolerado por años solo porque es hombre». El alcalde Elizondo, viendo que la situación se había vuelto completamente en su contra, intentó una retirada estratégica. «Bueno, don Sebastián, tal vez nos precipitamos un poco, pero usted entiende que teníamos que proteger a nuestros ciudadanos». «¿Protegerlos?», lo interrumpió la voz de doña Gertrudis desde la cama, débil pero clara. «¿Protegerme de la persona que acabó de salvarme la vida? Alcalde Elizondo, si usted hubiera salido con la suya, tanto mi hija como yo estaríamos muertas». Una por una, las mujeres que habían estado observando desde la puerta comenzaron a entrar a la habitación. Querían ver al bebé, felicitar a la madre y también por primera vez realmente ver a Esperanza como lo que era, una doctora extraordinaria. «Doctora», dijo doña Carmen, la misma que semanas antes se burlaba de ella, «mi nieto ha estado enfermo con fiebre. ¿Podría examinarlo mañana?» «Yo también tengo una pregunta sobre mi embarazo», añadió otra mujer tímidamente. «Y mi esposo tiene una tos que no se le quita desde hace meses», dijo una tercera. En el espacio de una hora, Esperanza había pasado de ser la bruja que amenazaba al pueblo
a ser la doctora que todos querían consultar. El cambio fue tan súbito que ella misma tuvo dificultades para procesarlo. Pero la transformación más importante vino cuando don Anselmo se dirigió públicamente al alcalde. «Elizondo, usted casi mata a mi esposa con su ignorancia y sus prejuicios. Yo voy a asegurarme de que todo el Estado sepa qué clase de alcalde tenemos aquí y qué clase de doctora intentó arruinar». El doctor Morales, finalmente expuesto ante toda la comunidad, recogió sus instrumentos en silencio y se dirigió hacia la puerta. En el umbral se volvió hacia Esperanza con una mezcla de resentimiento y derrota. «Esto no va a durar», murmuró. «Cuando lleguen las emergencias reales, cuando tengan que tomar decisiones difíciles, van a recordar que usted es solo una mujer jugando a ser doctora». «Doctor Morales», respondió Esperanza con una calma que la sorprendió a ella misma. «Ya tomé la decisión más difícil. Decidí regresar a este pueblo a honrar la memoria de mi padre y servir a esta comunidad, sin importar cuánto me costara. Y mire dónde estamos ahora». Morales salió sin responder, y todos en la habitación sabían que acababan de presenciar el final de una era y el comienzo de otra. «Déjame hacerte una pregunta. ¿Has visto alguna vez cómo una sola decisión valiente puede cambiar la percepción de toda una comunidad? Pausa aquí por un segundo y cuéntanos en los comentarios si crees que las victorias más importantes de la vida requieren que arriesguemos todo lo que tenemos». 3 meses después, San Miguel era un pueblo transformado. La pequeña consulta que Esperanza había establecido en la casa de su familia ahora tenía una sala de espera siempre llena. Pacientes venían no solo del pueblo, sino de ranchos y comunidades cercanas que habían escuchado hablar de la doctora milagrosa de San Miguel. El doctor Morales había abandonado el pueblo una semana después del incidente con doña Gertrudis, cuando se hizo evidente que ya nadie lo buscaría para atención médica. Su última noche en San Miguel la pasó en la cantina, murmurando amenazas vacías sobre mujeres que no conocen su lugar antes de subirse a la diligencia que lo llevaría a intentar reconstruir su carrera en algún otro lugar. Con el apoyo financiero de Sebastián, Esperanza había podido equipar su consulta con instrumentos médicos modernos ordenados directamente de la capital. También había comenzado a entrenar a 3 mujeres locales en técnicas básicas de enfermería y partería, creando un pequeño sistema de salud que funcionaba mejor que cualquier cosa que el pueblo hubiera tenido antes. «Doctora», le decía María Elena, una de sus enfermeras en entrenamiento, «nunca pensé que las mujeres pudiéramos aprender estas cosas. Mi madre dice que usted nos está enseñando a valer más». Los cambios no se limitaban a la medicina. La presencia de Esperanza había inspirado a otras mujeres del pueblo a cuestionar las limitaciones tradicionales. La maestra de la escuela primaria había comenzado a enseñar matemáticas avanzadas a las niñas, algo que antes se consideraba innecesario. 2 mujeres jóvenes habían expresado interés en estudiar enfermería en la capital, inspiradas por el ejemplo de Esperanza. El alcalde Elizondo, por su parte, había perdido considerable apoyo político después del escándalo. Don Anselmo había cumplido su amenaza de exponer su incompetencia ante las autoridades estatales y ahora enfrentaba una investigación por mal manejo de fondos municipales. En las próximas elecciones era probable que fuera reemplazado por alguien más progresista, pero la transformación más notable era en la relación entre Esperanza y Sebastián. Lo que había comenzado como gratitud mutua se había convertido en un amor profundo y complejo que los había sorprendido a ambos. Sebastián había comenzado a acompañar a Esperanza en sus visitas médicas a ranchos remotos, sirviendo no solo como protección, sino como asistente no oficial. Cargaba su equipo médico, ayudaba a tranquilizar a pacientes nerviosos y había aprendido técnicas básicas de primeros auxilios que lo convertían en un apoyo invaluable. ¿Alguna vez imaginó que esto era lo que quería hacer con su vida?, le preguntó Esperanza una tarde, mientras regresaban de atender a una familia de vaqueros cuyos hijos habían contraído sarampión. «Antes de conocerla, no sabía qué quería hacer con mi vida», respondió Sebastián honestamente. «Después de que murió Elena, viví día a día, manteniendo la hacienda funcionando porque no sabía qué más hacer. Pero ahora me levanto cada mañana sabiendo que voy a hacer algo importante al lado de la mujer más extraordinaria que he conocido». Esperanza sonrió,
pero también sintió un nudo de preocupación en el estómago. ¿No le molesta que la gente hable? Dicen que es extraño que un hacendado próspero ande siguiendo a una mujer ¿En lugar de qué? En lugar de buscar una esposa que se quede en casa bordando mientras yo me aburro contando ganado. Sebastián detuvo su caballo y la miró directamente. Esperanza, lo que tenemos es extraordinario precisamente porque no es lo que la gente espera. Usted me ha enseñado que la vida puede tener propósito más allá de solo existir. Esa noche, mientras cenaban en la hacienda, Sebastián tomó las manos de Esperanza a través de la mesa. «Quiero pedirle algo», dijo con una seriedad que la alarmó. «¿Qué es? Cásese conmigo». Esperanza sintió que su corazón se detenía por un momento. «Sebastián, sé que es complicado», continuó él rápidamente. «Sé que usted tiene su carrera y que casarse tradicionalmente significaría renunciar a su práctica médica. Pero no estoy pidiendo un matrimonio tradicional». Se levantó de su silla y caminó hacia ella. «Estoy pidiendo una sociedad. Quiero que seamos socios en todo, en el amor, en la vida, en el trabajo que ambos sabemos que es importante. Quiero ayudarla a construir el mejor sistema de salud que esta región haya visto jamás». Esperanza lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Está seguro? Un matrimonio así sería... No tendríamos una vida normal. Yo seguiría viajando, atendiendo emergencias a todas horas, enfrentando situaciones peligrosas. Y yo estaría a su lado en cada viaje, en cada emergencia, en cada situación peligrosa», respondió él sin dudar. «Esperanza, durante 5 años creí que mi vida había terminado. Usted me demostró que apenas estaba comenzando». Ella se levantó y lo abrazó con una fuerza que lo sorprendió. «Sí», susurró contra su pecho. «Sí quiero casarme con usted, pero bajo una condición». «¿Cuál?». «Que construyamos algo que ninguno de los dos podría construir solo. No solo un matrimonio, sino un legado». El matrimonio se celebró 3 meses después en una ceremonia que fue parte boda tradicional, parte declaración política. Se casaron en la hacienda, pero invitaron a todo el pueblo, desde los comerciantes más prósperos hasta los peones más humildes. Esperanza usó el vestido de novia de su madre, pero también portó su maletín médico, simbolizando que no renunciaría a su identidad profesional. Durante la ceremonia, Sebastián hizo una declaración que quedaría grabada en la memoria del pueblo para siempre. «Me caso con la doctora Esperanza Salinas, no a pesar de su carrera, sino porque admiro cada día la pasión y el conocimiento que ella trae a su trabajo. Juntos vamos a demostrar que el amor verdadero no limita los sueños, los multiplica. Ahora dime sinceramente, ¿crees que es posible encontrar una pareja que no solo apoye tus sueños, sino que quiera construirlos contigo? Déjalo pausado y ve a comentar si has tenido la suerte de encontrar ese tipo de amor, o si aún lo estás buscando». 2 años después de su matrimonio, la vida de Esperanza y Sebastián había superado incluso sus propias expectativas más optimistas. La pequeña consulta médica se había convertido en una clínica moderna con 4 habitaciones de atención, una sala de cirugía menor y una farmacia bien surtida que servía a toda la región. Esperanza había establecido el primer programa de salud preventiva en la historia de la región. Visitaba regularmente las escuelas para vacunar niños. Había entrenado a parteras en técnicas modernas que habían reducido la mortalidad infantil en un 70% y había creado un sistema de consultas móviles que llevaba atención médica a las comunidades más remotas. «Doctora», le decía doña Refugio, la misma que una vez esparcía rumores sobre ella, «mi nieta dice que quiere estudiar medicina como usted. ¿Cree que sea posible?». «No solo es posible», respondía Esperanza sonriendo, «es necesario. Necesitamos más mujeres doctoras, más mujeres que demuestren que la inteligencia y la compasión no tienen género». La hacienda también había sido transformada. Sebastián había convertido una de las salas en una pequeña escuela de enfermería que Esperanza dirigía 3 tardes a la semana. Jóvenes de toda la región venían a aprender técnicas médicas básicas, y muchas de ellas continuaban sus estudios en la capital, regresando como enfermeras certificadas. Pero quizás el cambio más significativo era personal. Esperanza estaba embarazada de 6 meses, y su embarazo
se había convertido en un evento que todo el pueblo seguía con interés, no porque fuera inusual, sino porque representaba algo nuevo, una mujer que podía ser madre y doctora al mismo tiempo. ¿Cómo va a ser cuando nazca el bebé?, le preguntaba gente bien intencionada. ¿Va a dejar de trabajar? ¿Por qué habría de hacerlo?, respondía Esperanza. Mi madre me crió mientras mi padre trabajaba como médico. No veo por qué yo no podría hacer lo mismo. Sebastián había sido inquebrantable en su apoyo. Había contratado a una niñera experimentada, había reorganizado los horarios de la hacienda para estar más disponible y había aprendido lo suficiente sobre medicina como para asistir a Esperanza en procedimientos menores cuando ella necesitara un par de manos extra. ¿No le preocupa que su esposa siga trabajando en condiciones peligrosas?, le preguntó el nuevo alcalde, un hombre progresista que había ganado las elecciones prometiendo modernizar el pueblo. Me preocuparía más si dejara de ser quien es, respondió Sebastián. La mujer de la que me enamoré es una doctora brillante y dedicada. Si yo tratara de cambiar eso, estaría destruyendo exactamente lo que me hizo amarla. La reputación de Esperanza había crecido más allá de los límites regionales. Médicos de la capital venían a observar sus técnicas, especialmente sus innovaciones en cirugía de campo y medicina preventiva rural. Había publicado 2 artículos en revistas médicas nacionales sobre el tratamiento de envenenamientos por plantas nativas y técnicas de cesárea en condiciones primitivas. Doctora Salinas, le escribió el director de la Facultad de Medicina, nos gustaría invitarla a dar una serie de conferencias sobre medicina rural. Su trabajo está estableciendo nuevos estándares para la atención médica en comunidades alejadas. Pero Esperanza sabía que su verdadero legado no estaba en los reconocimientos académicos, sino en las vidas que había transformado día a día, como la de Miguel, el peón que había salvado del envenenamiento, quien ahora trabajaba como su asistente médico no oficial y había aprendido a leer para poder ayudarla con los registros de pacientes. O como la de Isabel, una de sus primeras estudiantes de enfermería, que había regresado de la capital como enfermera certificada y ahora dirigía su propia clínica en un pueblo vecino, siguiendo exactamente el modelo que Esperanza había creado. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un doctor y una doctora?, le preguntó Isabel durante una de sus visitas. Un doctor ve pacientes, una doctora ve personas completas, con familias, con historias, con miedos. Usted me enseñó eso. El mayor orgullo de Esperanza vino cuando María Elena, su primera enfermera en entrenamiento, anunció que había sido aceptada en la Facultad de Medicina. Doctora, le dijo con lágrimas en los ojos, si yo puedo llegar a ser la mitad de médica que usted es, habré hecho algo extraordinario con mi vida. María Elena, respondió Esperanza abrazándola, usted va a ser mejor médica que yo, porque va a tener la ventaja de no tener que luchar sola contra los prejuicios. Va a tener una red de mujeres doctoras que la van a apoyar, empezando por mí. Una tarde de octubre, mientras Esperanza atendía a su último paciente del día, sintió las primeras contracciones de parto. El bebé había decidido llegar 2 semanas antes de lo esperado y, por supuesto, había elegido un día en que ella había realizado 3 cirugías menores y atendido a 15 pacientes. Sebastián, le dijo con calma característica, creo que necesito cerrar la clínica un poco más temprano hoy. ¿Por qué? ¿Se siente mal? No me siento mal, respondió ella sonriendo. Pero creo que nuestro hijo ha decidido que hoy es un buen día para conocer el mundo. El parto fue atendido por Isabel, la enfermera que había sido su primera estudiante, con la asistencia de 2 de las parteras que ella misma había entrenado. Sebastián estuvo presente durante todo el proceso, sosteniendo su mano y susurrándole palabras de aliento. Cuando finalmente nació su hijo, un niño saludable que gritó con fuerza desde el primer momento, Esperanza lo tomó en sus brazos y supo que había encontrado el equilibrio perfecto entre todas las cosas que amaba. ¿Cómo lo vamos a llamar?, preguntó Sebastián con lágrimas en los ojos. Diego, respondió ella sin dudar, como mi padre, para que crezca sabiendo que los sueños valen la pena, sin importar cuánto cuesten. 3 meses después del nacimiento de Diego, Esperanza reanudó su práctica médica, pero ahora lo hacía con una perspectiva diferente. Había demostrado que una mujer podía ser doctora, esposa y madre sin sacrificar la excelencia
en ninguno de esos roles. Su consulta siguió creciendo. Su escuela de enfermería graduó a su primera generación de estudiantes y su programa de salud preventiva se había convertido en modelo para otros estados del país. ¿Alguna vez se arrepiente?, le preguntó un periodista de la capital que había venido a escribir un artículo sobre ella. ¿Alguna vez piensa en cómo habría sido su vida si hubiera elegido un camino más tradicional? Esperanza miró por la ventana de su oficina hacia el patio donde Sebastián jugaba con Diego, mientras en la sala de espera una docena de pacientes esperaban su atención, y en el aula contigua 6 jóvenes estudiaban para convertirse en las próximas enfermeras de la región. ¿Arrepentirme?, respondió finalmente. Me arrepiento de solo una cosa, de haber dudado alguna vez de que era posible tenerlo todo si una está dispuesta a trabajar por ello y encuentra a las personas correctas para construirlo juntas. El pueblo que una vez la había rechazado por ser mujer, ahora la veneraba no a pesar de ser mujer, sino precisamente porque había demostrado que las mujeres podían ser extraordinarias si se les daba la oportunidad. Su historia se había convertido en leyenda regional, pero más importante aún, se había convertido en inspiración para una nueva generación de mujeres que crecía sabiendo que no había sueños demasiado grandes para ser alcanzados. Y todas las noches, cuando regresaba a la hacienda después de un día de salvar vidas, Esperanza se quedaba un momento en el patio, bajo las estrellas, recordando a la joven que había llegado a San Miguel con una maleta gastada y un sueño que parecía imposible. Ahora ese sueño se había convertido en algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Un legado de mujeres fuertes, un pueblo transformado y la prueba viviente de que el amor verdadero no limita los sueños, sino que los multiplica hasta el infinito. Porque a veces las mejores historias de amor no son sobre encontrar a alguien que te complete, sino sobre encontrar a alguien que quiera construir contigo algo que ninguno de los dos podría lograr solo. Y esa, querido oyente, es la clase de amor que realmente cambia el mundo, una vida a la vez.